Un abrazo a la distancia para todos. Qué bueno tenerlos nuevamente por aquí. Les bendigo. Y bueno, ya iniciamos la clase, la segunda parte sobre el tema del Shabbat. Y espero pues que la clase les pueda bendecir y ayudar a profundizar un poco más en el tema del Shabbat, porque entre otras cosas, pues hoy se cuestiona mucho el tema de las raíces, del regreso a las raíces hebreas, y pues uno de los grandes cuestionamientos que se levantan es en relación al Shabbat. Y no es de extrañarse, ¿verdad? No es de extrañarse porque el Eterno estableció el Shabbat como señal de pacto. Pero también, por otro lado, pues hemos tenido el modelaje del judaísmo rabínico, por un lado, y del adventismo del séptimo día, que en relación a lo que es guardar el Shabbat, pues se ha hecho de forma, en mi opinión, bastante legalista. Sin embargo, pues entendemos por la escritura que el Shabbat es el día que el Eterno estableció como su día, ¿verdad? Lo cual él no ha negociado, ni existe ninguna cláusula en la escritura donde él haya cambiado lo que estableció. Y a veces es un poco la falta de una perspectiva jurídica básica, digo yo, ¿verdad? Porque si hablamos de un pacto que fue establecido, ¿verdad? El cual es vinculante, el cual es legal, y no existe una cláusula que diga que se sufrió una reforma, que tal punto cambió. Entonces, cuando vamos al Berit Hadashah o al pacto renovado, pues hay cosas que no se mencionan porque ya fueron establecidas. Y el Shabbat, pues, es una de ellas. Entonces, hoy vamos a ahondar un poquito más, vamos a ir un poquito más profundo y vamos a hablar acerca del Shabbat en la creación. El Shabbat en la creación y la relación que existe entre el número 7, el Shabbat y Yeshua. Entonces, vamos a ayudarnos con la presentación de PowerPoint. Y avanzamos un poquito más en esto. Okay. Bien. Un abrazo para todos. Hola, Clarisa. ¿Cómo tú estás? Qué bueno. Me alegro. Ale, ¿cómo estás? Bien. Y a todos un abrazo. Ok. Arrancamos entonces. Permítame devolverme al inicio de la clase anterior para volver a mencionar o repasar los tres subtemas que vamos a tocar. Primero, vamos a hablar, y fue lo que mencionamos en parte, el Shabbat como una señal, ¿ok? Una señal del pacto, pero también una señal en el tiempo. Eso lo tocamos en la clase pasada y más adelante lo voy a tocar nuevamente. Luego, el Shabbat en la creación, ¿verdad? El Shabbat en la creación. Y establecimos cómo el Eterno plantea o establece el séptimo día como el Shabbat, de hecho el único día que le pone nombre, ¿verdad? Y la palabra Shabbat en esencia significa cesar de.
cesar de, y tiene una implicación para contemplar. ¿Por qué? Bueno, porque él entra en la plataforma dimensional del Shabbat y desde ahí, ¿verdad? Contempla lo creado. No solo entonces cesó de crear, sino que también contempló desde ahí. Y luego hablaremos, y como dije, pues es a lo que más le voy a dedicar, ¿verdad? A la tercera parte, que sería la contraparte del Shabbat, el domingo, el Dominus Day, y su contexto babilónico relacionado con el culto al dios Sol, ¿verdad? Ok, una vez repasado esto, pues entramos en el tema. Ok, déjeme por aquí bloquear para que no me rayen la pantalla. Listo. Alejandra se ríe. No voy a hacer ningún comentario hoy acerca de la pantalla, que rayen la pantalla. Bien. Ok, familia. Entramos entonces en el tema. El Shabbat en la creación y su relación con el número 7. Ok. Perfecto. Ok. Lo primero entonces que vamos a plantear, ok, es cuáles son las características o voy a dar algunas características del número 7 porque es importante, porque es fundamental. O sea, no es al azar que es el séptimo día. El Eterno lo escogió justa y lo establece justamente con una intención y una intencionalidad. Entonces, lo primero que el número 7 significa es plenitud. No es el número perfecto, aunque algunos usan el concepto que es más pitagórico que otra cosa, del número 7 como el número perfecto, ¿verdad? Le llaman también el número de Dios. Yo no entiendo por qué, porque todos los números son de Dios. Sin embargo, el número 7 sí es un número clave, es un número de fundamento y fundamental en la escritura. Es un número que está relacionado con Yeshua de una forma muy, muy directa. Por ejemplo, el candelabro o lo que es la menorá, sus 7 brazos, los 7 espíritus, tiene que ver con Yeshua. Ya vamos a entrar a esto. Entonces, no es el número 7, no es necesariamente el número perfecto, ¿verdad? Pero sí nos habla de plenitud, nos habla de lo pleno. Lo pleno tiene que ver con un proceso, un proceso. Recordemos que Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. El que nosotros podamos entender en la escritura los procesos de Dios es fundamental, porque los vemos una y otra vez, ¿verdad? En diferentes circunstancias relacionadas con el pueblo en general, pero también relacionadas con personas individuales, que obviamente lo que sucedió con ellos, pues, uh, iba a afectar directa o indirectamente, y afectó directa o indirectamente al pueblo. Entonces, el número 7 tiene que ver con plenitud y la plenitud nos habla de proceso. Es el proceso que se define para alcanzar una condición de apto o listo para o preparado para. Entonces, plenitud es el proceso al cual el eterno Dios somete a algo o a alguien para alcanzar una condición
para lograr ser posicionado en una condición de listo, preparado, apto para. Entonces, el número 7, que es plenitud, nos plantea el proceso que nos prepara para. Cuando nosotros revisamos la escritura, hay muchos procesos de 7 años, o procesos que son múltiplos de 7. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un ciclo profético. Entonces, la plenitud es un proceso enmarcado dentro de un ciclo profético. Y la palabra ciclo tiene que ver con el proceso que se da en un periodo de tiempo para cumplir un propósito específico. Entonces, un ciclo, ¿verdad? Es un proceso dentro de un periodo de tiempo. Y este cumple un propósito específico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios se mueve cíclicamente. Es decir, Dios se mueve en ciclos. Las festividades en sí, por ejemplo, definen ciclos y se definen como un ciclo. Entonces, el año no contiene las festividades. Las festividades definen los años. El punto de referencia en cuanto a los ciclos, secularmente, es el año. Pero para Dios, los ciclos están definidos, determinados, marcados por las festividades, por sus festividades. Entonces, proféticamente, son las festividades las que nos dan a nosotros la pauta en relación a los tiempos. No son las cifras del año las que determinan. No son la cantidad de años necesariamente las que determinan, sino los ciclos van determinando, los ciclos proféticos en las festividades nos van determinando los tiempos. Si nosotros estudiamos las festividades bíblicas, no judías, porque no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Eterno. Si revisamos las fiestas en su proyección profética, nos damos cuenta que Yeshua cumplió Pesaj, que Yeshua cumplió panes sin levadura. Pesaj tiene que ver con la muerte, panes sin levadura con la sepultura, primeros frutos con su resurrección, y Shavuot o Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que él hizo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Las siguientes 3 festividades no han sido cumplidas todavía: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Pero cuando yo reviso el significado de cada festividad en su proyección profética, yo entiendo que Yom Teruah me habla de nuestro encuentro con Yeshua. Cuando suene el toque final del shofar. Yom Kippur me habla del juicio. ¿Sí? El descenso de Yeshua, que pondrá los pies sobre el monte de los olivos, y el juicio que vendrá sobre las naciones. Y Sukkot me está hablando del milenio, el Olam Jabá, la era mesiánica o el Atif Labó, lo que conocemos como el milenio. Entonces, esto yo lo he explicado en otras ocasiones, pero vale aquí para repasar este concepto, porque cuando nosotros hablamos de la semana de Daniel, por ejemplo, no hay una fecha para que esa semana clave, importante, determinante, tome lugar. Entonces, Dios no se rige por las fechas,
sino por el proceso dentro del ciclo. Entonces, cuando dentro de un ciclo se cumple el propósito que el eterno Dios determinó, ese ciclo se cierra para dar lugar a uno nuevo. ¿Ok? ¿Me explico bien? Entonces, la semana de Daniel vendrá después de que un ciclo, un periodo de tiempo cumpla su propósito. Entonces ahí veremos entrar la semana de Daniel. Por eso es tan importante entender las señales de lo que estamos viviendo hoy, las cosas que están sucediendo, porque pudiera ser que estemos a las puertas del inicio de la semana de Daniel. ¿Okay? Por lo menos Carlos Soto cree y otros que estamos en principio de dolores, porque nunca habíamos tenido tantas señales juntas en un periodo tan corto de tiempo. Y eso es digno de ser tomado en cuenta. Entonces, repito, el número 7 nos habla de plenitud. La plenitud define un proceso. Es el proceso para que algo alcance una condición de pleno, listo, preparado, apto para. El proceso, ¿verdad? Se da dentro de un ciclo profético. Un ciclo profético es un periodo de tiempo donde se cumple un propósito específico. Donde se cumple un propósito específico. Entonces, es importante la percepción del Shabbat. No necesariamente como el séptimo día de una semana laboral o de una semana. ¿Ok? Que la medimos de semana en semana y de mes en mes y de año en año. Y espero estarme explicando bien. Sino que lo que nosotros planteamos son los ciclos que medimos de Shabbat en Shabbat. Es decir, cuando cerramos un Shabbat, cerramos un ciclo que le llamamos semana. Pero la corona de esa semana es el Shabbat. Entonces, ese Shabbat va a determinar para nosotros proféticamente aspectos importantes. Y mi expectativa al cerrar un Shabbat es el otro Shabbat. Entonces, vamos de Shabbat en Shabbat, generando una cada vez mayor expectativa. ¿Por qué? Por lo que el Shabbat encierra, por lo que el Shabbat es, por lo que el Shabbat representa, entre otras cosas, para los que no están familiarizados con el tema. Entre otras cosas, el Shabbat representa o encierra en su ceremonia de apertura y de cierre las 7 festividades. Pero también dentro de la costumbre en nuestro pueblo, nosotros tomamos la copa. No le llamamos Santa Cena. Respetamos si le llaman Santa Cena, pero ese no es el nombre que corresponde. Es la ceremonia del Shabbat. Y Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque aquella copa que nosotros tomamos en el Shabbat, en la apertura y en el cierre del Shabbat, esa copa es una de las 4 copas de la fiesta de Pesaj, que representan las 4 promesas que el Eterno le hizo al pueblo de Israel en aquel tiempo y contexto, pero que proféticamente esas 4 promesas están vigentes para nosotros. Número 1, te sacaré. ¿De dónde? De Egipto. 2, te libertaré. Es decir, romper las cadenas de Egipto, sacar Egipto de dentro. 3, te redimiré, es decir, reafirmaré, te daré identidad, etcétera. Y 4, te llevaré. Para el pueblo de Israel en el contexto bíblico era introducirlo en la tierra prometida. Para nosotros, sacarnos del Egipto, del mundo
2, sacar a Egipto de nosotros. 3, reafirmar nuestra identidad, que es el proceso en el que estamos, para luego entonces ser llevados. Ok. Entonces, relacionamos las 4 copas de Pesa con esas 4 promesas. La copa número 4 fue la que Yeshua dijo, no beberé de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Eso está haciendo referencia a las bodas del Cordero. Entonces, la cuarta copa que tomamos se acostumbra a llamarle la copa del reino. ¿Por qué? Porque es la copa que vamos a beber con él, de la cual él se abstuvo de tomar hasta que estuviésemos con él en las bodas del Cordero. ¿Ok? Entonces, el Shabbat, entre otras cosas, nos recuerda el encuentro que tendremos con él. Entonces, la copa que bebemos es un símbolo profético, no solo de la sangre que él derramó en el madero, que es importantísimo, pero también es la copa de la esperanza, es la copa de la expectativa, es la copa que nos habla de nuestro encuentro con él. Por eso, cada vez que tomamos la copa, cada Shabbat, no cada 2 meses, no cada 3 meses, sino cada Shabbat, recordamos lo que él hizo, pero también proclamamos lo que ha de suceder. Que él dijo que esa copa la beberíamos con él. ¿Ok? Entonces, esto lo menciono ¿por qué? Porque el Shabbat está enmarcado dentro de un ciclo que le podríamos llamar semana, pero que realmente trasciende a la semana de días como tal, para convertirse en el puente que me va llevando cada vez a algo mayor. Ese sentido de ir cada vez en algo mayor es un tema no solo profético, sino también bíblico. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios establece, lo establece en sentido continuo y en un proceso ascendente, de algo menor a algo mayor. Todo está definido, todo está establecido, y aún muchos de los verbos en la escritura están en sentido continuo. La promesa de que alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa misma idea guardan las festividades. Pesaj es la primera, pero el objetivo final es Sukkot. Por eso en la tradición de la casa de Judá se dice, no te estaciones en Pesaj, prosigue, porque Pesaj es un medio. Sukkot es el fin. ¿Me sigue? Entonces, las fiestas están en sentido continuo también. Nos van llevando de algo menor a algo mayor. Cada ciclo festivo que pasa nos va acercando más a. En el Shabbat encendemos las velas. Las velas del viernes en la noche, que representan una al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y la otra a Yeshua. Por eso las enciende una mujer que representa a la novia. Y proclamamos lo que Apocalipsis dice. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Al cierre del Shabbat, ya no usamos 2 velas, sino un pabilo de 3 o más hilos, con la idea de que la llama, la luz, sea mayor. ¿Por qué? Porque al cerrar ese Shabbat, estamos más cerca de nuestro encuentro con él. ¿Me sigue? Entonces, la expectativa nos lleva de Shabbat en Shabbat, del ciclo del Shabbat a otro ciclo del Shabbat. El número 7 está
representado por la letra Zayin. La letra Zayin es la séptima letra del alfabeto hebreo, cuyo valor numérico es 7. ¿Okay? No solo la letra número 7, sino que también su valor numérico es 7. Y eso es importante por la relación que existe entonces, número, letra, cifra, palabra en el idioma hebreo y en la escritura. La letra Zayin nos habla de seguridad, nos habla de protección. La letra Zayin nos da la idea de algo seguro, de algo estable. Y si 7 es plenitud y habla de proceso, el resultado, el fruto de ese proceso tiene que ver con seguridad, tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con protección. Tiene que ver con protección, tiene que ver con que algo sea guardado. Tiene que ver con una condición, con una condición que permite aquello que ha sido procesado encontrarse o llegar a un lugar seguro, a un lugar de seguridad, a un lugar de protección. ¿Me explico? Cuando somos sometidos a un proceso de Dios, aunque el proceso sea difícil, cuando el proceso termina, eso nos da una sensación, una profunda sensación de seguridad, de protección. ¿Por qué? Porque uno de los frutos del proceso es conocerle más a Él. El proceso implica que cosas fueron removidas para poder tener una relación más fluida con Él. Entonces, el número 7 tiene que ver con esto. Y empezando ya a hacer la relación del 7 y el Shabbat. Entonces el Shabbat es un lugar seguro. El Shabbat es un lugar de seguridad que genera, que provee seguridad, que provee protección. Por eso estoy hablando de que nuestra semana no puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nada más, sábado, domingo. Nuestra semana tenemos que verlo desde la perspectiva de los ciclos de Dios. Es decir, algo Dios va a hacer en esa semana, producto de lo que Él hizo en nosotros, el Shabbat que acabó de pasar. Porque si bien es cierto, el domingo es el primer día de la semana, pero el Shabbat es el que impulsa ese nuevo día llamado primer día de la semana. Me voy explicando. Cuando nosotros entendemos que cada festividad es un Shabbat, entonces desde el principio, desde la vivencia de la festividad, de lo que implica proféticamente la festividad y de la verdad que encierra, somos lanzados a la siguiente festividad, pero no solo a la siguiente festividad, sino hasta que esa festividad se vuelva a celebrar. Me voy explicando. Pero estamos hablando de grandes ciclos, de pequeños ciclos, de medianos ciclos, de tal manera que el eterno Dios nos va moviendo y su mano se deja sentir sobre nosotros. Esta es la gran diferencia en la percepción del pensamiento hebreo al pensamiento religioso tradicional, que solo transita en un corredor de tiempo secular, horizontal. Nosotros transcurrimos en un corredor de tiempo representado en forma de espiral. Los ciclos son ascendentes. Los ciclos nos llevan de algo menor a algo mayor.
No existe tal cosa como el estancamiento. No existe tal cosa como el conformismo. Cuando la dimensión profética en la sustancia de nuestra esencia hebrea y de nuestro pensamiento se establece, no existe. Vamos de algo menor a algo mayor. ¿Ok? Bien. Mírale lo que tengo aquí. Me gustaría que estuviera lleno de café costarricense, pero bueno, ni modo. Ok. Bien. Estamos bien hasta ahí entonces. El Chabad entonces define los ciclos ascendentes de tiempo. Es la plataforma. Es el punto de partida. Y los procesos para alcanzar una condición de plenitud. ¿Ok? Bien. Avancemos entonces. Vamos a ver el Shabbat en la creación. Y muy concretamente, vamos a ver los versículos donde se narran los 7 días de la creación. Y resumo, para no ampliar mucho, resumo lo que sucedió en cada uno de esos días. En el primer día, bueno, vamos al relato. Vamos al relato. Mario Kogan, un abrazote, che. Qué bueno saber que estás ahí conectado. Te abrazo, te bendigo, bendigo tu familia. Bien, entonces, el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Verso 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la envolvían o la cubrían. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, incubaba sobre la faz de las aguas. Y entonces ahí empieza, a partir de ahí, empieza el proceso de restauración de todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué digo restauración? Y esto es importante, porque en el verso 1 lo que tenemos es el proceso de creación. Y luego el verso 2 nos habla de la condición en la que quedó la creación después de la rebelión de Luzbel, en la opinión mía y de muchos. ¿Por qué? Porque el Eterno no creó la tierra vacía, desordenada, vacía y en tinieblas. Eso nos lo dice Isaías con toda claridad en el capítulo 45, creo. Él no la creó vacía. Él no la creó en desorden. Entonces, entre el verso 1 y verso 2, cronológicamente, sucedió algo que alteró lo creado. Y eso fue la rebelión de Jailel. Entonces, el Espíritu de Dios entra en acción para activar el plan de restauración de todas las cosas y que el propósito del Dios eterno se cumpla. El plan de restauración o la estrategia de restauración obedece al plan de redención de todas las cosas. Entonces, en el día 1, el Eterno envía su luz. Él no creó la luz, envió la luz. Y la luz hace una referencia hermosa a Yeshua y hace una referencia hermosa también a la palabra. ¿Por qué? Porque Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos
que el multiverso fue creado por el Dabar del Eterno. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ahí nos relaciona la creación y la palabra, la luz y la palabra. La luz y la palabra. Y el capítulo 1 de Juan nos dice con toda claridad que Yeshua es el creador de todo. A ver, vamos a Juan capítulo 1, por favor. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, está hablando de Bereshit, Génesis. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del verbo. ¿De quién está hablando? De la palabra. ¿De quién habla? De Yeshua. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Yeshua es luz. Él dijo, yo soy la luz. 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Entonces los versos 3 y 4 nos hablan de cómo la luz penetra la oscuridad, las tinieblas, el Hoshech, que está hablando del dominio, del control que el enemigo tenía sobre lo creado y genera una separación y separa. Luego, en el segundo día, vemos la separación de las aguas y la creación de la expansión. ¿Ok? Separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y establece la expansión. Y en la expansión pone las lumbreras y establece las lumbreras claramente para definir ciclos, para definir los moedim del Eterno y que los ciclos determinaran días, meses, semanas y años. Ojo, los moedim tienen que ver con las festividades, con los tiempos señalados por Dios. Eso sucede en el segundo día. En el tercer día, entonces él ordena que las aguas se reúnan en un montón y se descubra lo seco. La tierra y los mares toman lugar. En el día cuarto, disculpen, me equivoqué. El día 2, la expansión, pero en el día cuarto, ¿verdad? En el día cuarto es donde establece los moedim. Es decir, las lumbreras para determinar los moedim. Día cuarto. En el día quinto, establece la reproducción, la orden de reproducción, el dabar para que se ejecute la reproducción de lo que está en las aguas y de lo que está en la tierra. Y en el día sexto, crea al hombre. Crea al hombre. Y lo pone a gobernar sobre todo lo creado. El relato bíblico nos dice que sembró un huerto al eterno, es decir, abrió la dimensión de lo eterno y se posó como una especie de jurisdicción sobre la tierra que él escogió. Y ahí, entonces, a partir de ahí, se establece el huerto y el hombre para que gobierne desde ahí toda la tierra. ¿Ok? Pero lo que ya sabemos es que el hombre pecó. En su pecado, en su pecado,
la tierra fue sujeta a vanidad, la ley del deterioro tomó lugar, el hombre entró bajo esclavitud, no solo por la condición de iniquidad, sino también por la influencia que el enemigo empezó a generar. ¿Ok? Bien, aunque me estoy adelantando, obviamente, en la cronología bíblica, pero solo lo menciono, ¿por qué? Porque en el día séptimo, Él establece el Shabbat. Él no crea el Shabbat. Lo establece. Y más adelante yo le voy a explicar esto. Lo establece. ¿Ok? Entonces, cuando Él se posiciona en el Shabbat, se cierra el ciclo del sexto día. El ciclo del sexto día. El Eterno establece el Shabbat. Y dice algo que para mí es fundamental. Estableció el Eterno el Shabbat porque cesó de crear. No dice trabajar, no es trabajar. Cesó de crear. Y entonces contempló lo que había creado. Y él hace una conclusión y dice, es bueno y bueno en gran manera. Obviamente, lo que el Eterno estaba viendo, lo estaba viendo desde la eternidad. El Eterno no estaba viendo los 6 días de creación necesariamente. El Eterno estaba viendo los 6,000 años que habrían de transcurrir, más el séptimo milenio. Porque cuando Él dice bueno y bueno en gran manera, tenemos que tomar en cuenta que Él llama las cosas que no son como si fueran, que Él conoce el final desde el principio. Entonces, Él no está posicionado necesariamente en el día 7 de la creación. Él está posicionado en el final del séptimo milenio. ¿Por qué, Carlos Soto? Porque Él dijo en Génesis 6, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Sus días serán 120. Pero no está hablando de años. Porque muchos que vivieron después de esa sentencia del Señor vivieron más de 120 años. La implicación ahí son 120 jubileos y 120 jubileos son 6,000 años. Y le puso un límite. Entonces, esos 6,000 años están relacionados con los 6 días de creación. Y el séptimo milenio es el gran Shabbat, relacionado con el día 7, donde él cesa de crear, donde contempla lo creado. ¿Me sigue? ¿A dónde voy con esto? No solo establecer la relación que existe día de creación con 1,000 años, porque el apóstol Pedro nos enseña que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Hay una relación, sino también la importancia y la relación que existe entre el Shabbat, el séptimo día de la creación como tal, y el milenio, al cual el apóstol Pablo en el libro de Hebreos le llama el gran reposo o el gran Shabbat. Y menciona, esto lo voy a hablar más adelante en otra clase, pero él dice, nos queda un reposo para alcanzar. Está hablando del milenio. Eso quiere decir que ya estamos en un reposo. ¿Ok? ¿A qué voy con esto?
El gráfico que yo estoy usando tiene toda una intencionalidad. Porque empezamos arriba en el día 1 y empezamos a descender hasta el día 7, cuando el Eterno establece el Shabbat. Y Marcos 2, 27, 28, ahí Yeshua nos dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Y vamos a leerlo más adelante. Voy a referirme a esto también. Dice, también les dijo, el día de reposo, es decir, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Repito, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, por la condición del hombre. Y no el hombre fue hecho, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo. Entre otras cosas, Yeshua está diciendo a los fariseos que ellos no pueden legislar sobre el Shabbat, que no es el punto. No es legislar sobre el Shabbat, porque más adelante dice que Él es Señor del día de reposo, que Él es Señor del Shabbat. Pero voy a dejarlo ahí. ¿A qué hago referencia con esto? El número 7, relacionado con la letra Zayin, y el valor simbólico de la letra Zayin, que significa seguridad o lugar seguro, que significa protección. Me devuelvo para verla. ¿Ok? Que nos habla de seguridad, de protección. ¿Ok? Nos enseña que el Shabbat fue establecido como un lugar seguro, como un lugar de protección. Entonces, después de todo lo que el Eterno viene creando, introduce el Shabbat para que el hombre encuentre un lugar seguro, para que el hombre pueda cesar de y darle el reposo al cuerpo que necesita, el reposo que su mente necesita, etcétera. Todo esto es sumamente válido. Pero le está diciendo al hombre que el Shabbat es más que 24 horas, sino que el Shabbat es un lugar y es un espacio de tiempo o una unidad de tiempo donde podemos disfrutar más de su dimensión, de su plenitud, porque Él lo introdujo y lo apartó. Dicen varias versiones, y lo santificó, es decir, lo apartó. No hizo eso con ninguno de los otros días. Entonces no me digan que son iguales todos los días. Eso no es cierto. Ni menos me diga que son iguales para Dios todos los días. No, no, no. Si Él estableció el séptimo y lo apartó, lo santificó, lo purificó, es por algo. Porque desde esa plataforma él pudo ver todo lo creado. Entonces el Shabbat se convierte en una unidad de tiempo donde yo puedo trascender lo terreno natural y entrar en una dimensión que nutra mi vida, pero también que me permita interaccionar con él sin las interrupciones internas o externas que tienen nosotros 6 días. Cuando lo religioso se le añade al Shabbat, entonces se convierte en un día como cualquier otro, en un sentido. De tal manera que nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Repito, el Shabbat nos guarda a nosotros.
en el contexto de Marcos, que el verso del capítulo 2, a partir del verso 23 hasta el verso 28, y ya lo voy a tocar más adelante. La discusión de los fariseos era qué había que hacer y qué no había que hacer en Shabbat. Esta era su gran discusión. Pero el tema no es qué hacer o qué no hacer. El tema es qué representa el Shabbat, qué es el Shabbat. El Shabbat se convierte en el refugio. El Shabbat se convierte en el lugar seguro. El Shabbat se convierte en una suká. Porque el Shabbat tiene que ver con Yeshua. Ahora, me devuelvo deliberadamente para mostrarle algo. La letra Zayin, antiguamente, era representada por una espada. La letra como tal es como una T con el techito así inclinado. ¿Okay? Esa es la Zayin. Pero antiguamente era representada por una espada. Entonces, esa espada simbólicamente se usaba para marcar un antes y un después. Ponga cuidado a esto. ¿Por qué? Porque si 7 es proceso para alcanzar plenitud, que no, es el proceso que nos permite estar aptos, listos, preparados para. 8 es un nuevo comienzo. Y de hecho, la letra que sigue en el alfabeto hebreo es la letra Heit. Y la letra Heit, entre otros significados hermosos que tiene, significa muro, muro que guarda, muro que resguarda. Entonces, después de 7, entramos en el muro de resguardo. ¿Ok? Bien. Entonces, esa espada se usaba para enclavarla en la tierra y establecer un antes y un después. Ejemplo, la mortandad estaba afectando a Israel por el censo que hizo David. Entonces David, simbólicamente, enclavó la espada en la tierra. Él dijo, hasta aquí, no más. Y a partir de ese momento, se detuvo la mortandad. Obviamente él tuvo que hacer lo que le correspondía, pero entonces él se paró frente a la mortandad y dijo, hasta aquí. Hasta aquí llegó. Un antes y un después. Y en su valor simbólico hay una expresión que a mí me gusta mucho. Marca un antes y un después, pero también dice fin del asunto. O sea, se acabó, no hay nada más. Eso le establece al enemigo. Hasta aquí llegaste, de aquí no puedes pasar. Entonces hay un momento cuando el ciclo se cierra, cuando el ciclo de 7 se cierra, y lo que Dios quería hacer en ese ciclo terminó. Y entonces Él nos da la nota, no nosotros nos la ponemos. Entonces cuando ese ciclo se cierra y estamos a las puertas de entrar en el número 8, ahí mismo se establece el decreto sobre el enemigo. Hasta aquí, no más. Se acabó. El proceso es el que te autoriza. El proceso es el que te promociona. El proceso es el que te pone en ese lugar donde se renueva tu autoridad. Y el enemigo que te oprimía ahora está debajo de ti. El enemigo que te estorbaba ahora es removido. Me va siguiendo. Por eso, cuando nosotros concluyamos el 6º milenio y entremos y Yeshua venga y se establezca la ira del Mesías y los enemigos sean suprimidos, entraremos en el milenio. Y al final del milenio, ¿qué va a pasar? Satanás será soltado,
pero luego enjuiciado y lanzado lanzado al lago de fuego. Entonces, después de ese tiempo, entraremos en el número 8, es decir, después del séptimo milenio, después de que Yeshua le entregue todo al Señor, porque dice que le entregará al Padre, ya Padre, ya ha acabado todo, y le va a devolver el reino, dice Pablo en Corintios. Entonces nosotros le diremos a Satanás, enclavamos la espada en la tierra, un antes y un después, hasta aquí, fin del asunto, no más contigo. Entonces, ¿qué es el Shabbat? El Shabbat, si yo entiendo bien el Shabbat, me permite entrar en un lugar seguro, pero también decirle al enemigo, fin del asunto, hasta aquí. Es decir, yo le estoy reduciendo el espacio de movimiento a él, se lo estoy limitando a 6 días. Vamos. Moisés está frente al Mar Rojo. Y va y le clama al Señor, porque cede a la presión de la gente. Y va y le clama al Señor y le dice, ¿qué hago? Y el Señor le responde con otra pregunta, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y dice, pues, una vara. Una vara. Y casi que oigo a Moisés decir, tengo 40 años de andar con ella. Y el Señor le dijo, ok, ahí está tu respuesta. ¿Cómo? Sí, ahí está tu respuesta. Estás clamando por una respuesta a mí. Entonces, esa vara que tienes en tu mano es la respuesta. Ve y golpea las aguas para que tú y tu pueblo pasen en seco. Un momento. Moisés fue a clamar a Dios por una respuesta y hacía 40 años la tenía en la mano. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos orando por algo y ya la respuesta está? Y ya camina con nosotros la respuesta. Pero bueno, no es mi punto. ¿Qué hizo Moisés? Tomó la vara, la metió en el mar, es decir, la enclavó y estableció un antes y un después. El mar se abrió. ¿Ve la figura? Entonces, cuando nosotros hablamos del séptimo día, del Shabbat, estamos hablando del día en que se enclava la espada en la tierra y se le dice al enemigo un antes y un después. Se le dice al enemigo fin del asunto. Pero también hay fiestas donde el Eterno te mueve a enclavar la espada en la tierra, porque cada festividad es un Shabbat. Me voy explicando. Entonces el Shabbat es el lugar seguro. El Shabbat nos guarda, no nosotros guardamos al Shabbat. Los fariseos estaban preocupados de cómo guardarlo, es decir, ellos querían enseñorearse del Shabbat. Y Yeshua les dijo, no, señores, así no es la cosa, yo soy el Señor del Shabbat. Ustedes tienen que entender que el Shabbat los guarda. Entonces, el proceso descendente define el proceso de restauración de todo lo creado. Y el Shabbat es la marca en el tiempo que nos permite a nosotros seguir el proceso de restauración. Es la señal del pacto con el Eterno. Entonces, no es igual a cualquier otro día. No hagamos del Shabbat un instrumento de la religión, sino sirvamos al Shabbat en su esencia y propósito original,
y dejemos que el Shabbat nos guarde a nosotros. Por eso abrimos el Shabbat. No simplemente, ay, ya es sábado, ay, qué lindo, no. Abrimos el Shabbat, viernes en la noche. ¿Por qué? Porque el día bíblico es de 6 a 6. 6 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, después de las 6, abrimos el Shabbat. Usted dice, pero ¿cómo hay que abrirlo? Sí. Tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi expectativa. Esa es la llave. Ok. Ahora veamos más cosas relacionadas con el número 7. En Génesis 1:1, el hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Si usted cuenta este primer versículo, el primer versículo de la Escritura, la primera frase que aparece en la Escritura tiene 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, el número 7 está en la creación, en el comienzo de la Torah, en el proceso de la creación. ¿Ok? Ya le voy a hablar un poquito más de esto. Pero también, relacionado con el número 7, tenemos el Shabbat semanal. Pero también el Eterno nos establece los 7 Moedim, es decir, las 7 festividades. En el otro cuadro a la derecha la tenemos, Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y las puse así, de abajo hacia arriba, deliberadamente. ¿Por qué? Porque en el cuadro anterior, cuando se plantean los 6 días de la creación y el Shabbat es el 7º, es como si la eternidad descendiera a la condición del hombre. Y por causa de la condición del hombre, el Eterno establece el Shabbat. Pero luego entonces viene el plan de redención. ¿Me sigue? Me faltó un esquema ahí, pero viene el plan de redención. ¿Con qué empieza el plan de redención? Con Pesaj. Luego sigue con panes y levadura. Luego primeros frutos. ¿Por qué? Bueno, porque Pesaj representa la salvación, pero panes y levadura la sepultura. Tiene que ver con Tevilá, tiene que ver con bajar a las aguas bautismales, tiene que ver con Teshuvá, con arrepentimiento, bajar a las aguas bautismales. Primeros frutos que representa la ascensión, bajamos de las aguas bautismales, que representa la resurrección. Efesios 2:6, juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Primeros frutos, entonces, está hablando de nuestra resurrección con él. Morimos en Pesaj, fuimos sepultados en panes sin levadura, al igual que él, y resucitamos en primeros frutos, para luego entonces entrar en la llenura del Ruach, del Espíritu de Dios en Shavuot. Luego, Yom Teruah, para encontrarnos con él, nuestro encuentro con él. Yom Kippur, que tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la batalla de Armagedón, etcétera, para luego entonces al final entrar en la plenitud, el milenio. ¿Me sigue? Entonces, el eterno Dios establece el proceso de restauración de lo creado, establece el Shabbat y con el Shabbat, hecho para el hombre, ¿ok? Se establece como señal y luego empieza el proceso ascendente para entrar entonces en el gran Shabbat. ¿Lo expliqué bien? ¿Sí?
Pero también entonces relacionado con el número 7, no solo el Shabbat semanal, no solo los 7 Moedim, sino también el año Shemitah, es decir, el séptimo año, cuando el Eterno estableció que descansara, dejaran descansar la tierra. ¿Ok? Relacionado con el número 7, el Yobel, o lo llamado jubileo, que son 7 ciclos de 7 años, es decir, 49 años, y al año 50 se da el jubileo. Pero también relacionado con el número 7, el milenio, es decir, el año puse ahí, me equivoqué, el milenio sería el, 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 el séptimo milenio. ¿Ok? Estamos. Solo para mencionarle algunas cosas. Pero ahora vea qué interesante esto que viene aquí. Perdón. Como dije, el número 7 es vital. Es muy hermoso. Aquí ustedes ven el texto en hebreo del verso 1 del capítulo 1. ¿Verdad? El verso 1 tiene 7 palabras. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Son 7 palabras. ¿Ok? 7 palabras. Y si usted tiene la curiosidad de contar las letras, va a tener 28 letras. El múltiplo de 7, 7 por 4, 28. Para que ustedes vean cómo todo se relaciona con el número 7. El verso 1 entonces contiene 7 palabras. Pero si yo tomo la primera letra de cada una de esas 7 palabras, es decir, Beit en Bereshit, Beit nuevamente en Bará, que es creó o crear, luego Aleph, que sería en Elohim, luego Aleph nuevamente en Et, la Hei en Hashamayim, los cielos, luego la Baf, que sería nuestra V, en Veet, y por último, otra vez una Hei, que es nuestra H, en Haaretz, que significa tierra, y tomo el valor numérico de estas letras, de estas 7 letras. Oiga bien, entonces tengo el siguiente resultado. La primera letra de Bereshit, Beit, es valor numérico 2. La primera de Bará, Beit, es valor numérico 2. La primera de Elohim, Aleph, es valor numérico 1. La primera letra de Et es valor numérico 1. Es Aleph nuevamente. Luego de Hashamayim, la primera letra, la Hei, que es nuestra H, es valor numérico 5. La Baf, que es nuestra V, de Beet, tiene valor numérico 6. Y luego se repite otra Hei, que es valor numérico 5. Si yo sumo esto, me va a dar 22. Y 22 son las consonantes del alefato hebreo, es decir, del alfabeto hebreo. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra, por el Dabar. Y Juan dice que Yeshua, el verbo, Yeshua es la palabra, Yeshua es el Mema, que él lo creó todo. ¿Me va siguiendo? Aquí entonces vemos la relación número 7 y Yeshua. El número 7 y Yeshua.
¿Ok? El alfabeto hebreo o el alefato hebreo está representado en la partícula et, que representa el dabar, que a su vez nos habla de Yeshua. Él es el alef y el taf. ¿Cuál es la partícula et? Esta que usted ve aquí. Es decir, 1, 2, 3. La cuarta palabra es la partícula et, que según los eruditos no tiene traducción al español o al swahili o al... pero está conformada por la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Y se pronuncia et. La partícula et, entonces, está conformada por la primera y la última letra del alfabeto hebreo. De esas 22 consonantes, la alef es la primera y la taf es la última. La alef tiene que ver con abrir. La taf tiene que ver con cerrar. La alef tiene que ver con principio y la taf tiene que ver con final. Entonces, en Apocalipsis 1:8 nos dice de Yeshua, en la correcta traducción, no la del griego, Yeshua se presenta a sí mismo y él dice, yo soy el alef y el taf. Soy el principio y el fin. Soy el que abro y cuando yo abro, no hay quien cierre. Y soy el que cierro y cuando yo cierro, no hay quien abra. Esto que nos dice que esa partícula et, entre otras cosas, nos habla de Yeshua. Y digo entre otras cosas porque faltaría el tiempo para poder hablar de Yeshua en la palabra Bereshit, Yeshua en la palabra Vará. Aleph Taf es la partícula que habla del creador de Yeshua. Entonces, anteriormente dice Elohim y muchos se complican con la terminación plural de Elohim, como si fueran muchos dioses. Pero la partícula es nos aclara de quién está hablando, del Padre Eterno y de Yeshua, punto. Perdón. Entonces, aquí vemos la relación Shabbat, Yeshua. El número 7, Shabbat. Y Yeshua y el Shabbat. Para ir concluyendo la clase de hoy y dejar algo para la próxima clase, resumimos lo siguiente. El Shabbat es la corona de la creación. Muchos han dicho que el hombre es la corona de la creación. No, no. El hombre no puede ser la corona de la creación. La corona de la creación es el Shabbat. Porque Yeshua es el creador. Yeshua es el creador. Entonces, él es, Yeshua, la corona del Shabbat. Y esa partícula ed, que representa las 22 consonantes, si yo sumo 2 más 2, 22 consonantes, me da 4. Y 4 es puerta. Entonces Yeshua dijo, yo soy la luz, pero también dijo, yo soy la puerta. También él es el ed. Todo esto se relaciona, porque él es la luz. Él dijo, yo soy la luz.
Y la luz penetró en medio de las tinieblas y la tiniebla no prevaleció contra la luz. Y al entrar Yeshua en la creación, en el proceso de restauración de la creación, Él se convierte en la puerta, Él abre la puerta para que todo sea restaurado. Y aquello se culmina allá en el madero. Y 3 días después, Él resucita y dijo, y yo volveré para sellar esto, para ponerle fin al 6º milenio y dar lugar al 7º milenio. Darle apertura al 7º milenio. Es decir, yo soy la puerta. Y yo abro y yo cierro. Él es la puerta a la plenitud. La creación descansa en Él. Porque la redención de la creación, la redención de todo lo creado, descansa en Yeshua. Y en las palabras que hay en la Torá en relación a la restauración de todas las cosas a través de aquel que lo creó todo. Porque el que lo creó se comprometió también a restaurarlo. Él es el reposo y la cabeza del Shabbat. Y termino con el verso 27 y 28 del capítulo 2. Vamos a leerlo completo. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si el Shabbat del día de reposo está obsoleto, como muchos dicen, porque ya no hay que guardarlo, porque es de la ley, pero curiosamente guardan el domingo, ¿verdad? Pues no entiendo, pero bueno. ¿Por qué Yeshua se autoproclamaría Señor de una utopía? Eso no tiene sentido. ¿No le parece? Sí. Los fariseos legislaban sobre qué hacer o no en el Shabbat. Y Yeshua les confronta diciéndoles que Él es Señor del Shabbat. Es decir, yo les digo cómo se guarda. Ese fue el gran tema. Pero también Yeshua les está diciendo, porque sin mí no hay plenitud. Entonces, ustedes no están entendiendo que el Shabbat, que sobre el Shabbat estoy yo, que yo soy la esencia del Shabbat. Y que el tema no es cómo guardar o no guardar o cómo hacerlo. El tema es que si no pasan a través de mí, ustedes no van a entender, no van a tener la esencia de la plenitud de lo que es el Shabbat. Ahora, en el verso 27 dice, el día de reposo fue hecho. El griego nos da una pauta importantísima aquí con esa palabra hecho. Es la palabra hinomai, hecho, que significa venir a ser o venir a existencia. Entonces podríamos parafrasear leyendo, el día de reposo o el Shabbat vino a ser. El día de reposo vino a ser por causa del hombre. Pero también significa venir a existencia. Venir a existencia. Plantea que Yeshua nos introdujo, aunque se los dijo a ellos, pero ellos no disfrutaron del asunto. Para nosotros, esto plantea que Yeshua nos introdujo. El Shabbat vino a ser, el Shabbat vino a existencia.
se introdujo en nuestra dimensión. ¿Para qué? Para introducirnos en la profundidad de la dimensión de Él, en la dimensión del Shabbat. Entonces, más allá de un día de 24 horas, la dimensión del reposo del séptimo día en la creación, que también entonces alude al milenio, es decir, el gran Shabbatón. Los fariseos no lo entendieron, pero no fue dicho para ellos, fue dicho para nosotros. El Eterno establece el Shabbat para que en y a través de Yeshua nosotros podamos entrar en la dimensión que el Shabbat nos ofrece. Aquel lugar desde donde el Padre Eterno declaró que todo era bueno y bueno en gran manera. Donde la percepción del Eterno de todo lo creado nos es revelada. Donde la persona de Yeshua sirve una mesa. El lugar donde somos guardados porque Yeshua es el Señor del Shabbat. El lugar donde entramos en refugio, que se convierte en nuestro refugio, pero también es el lugar desde donde generamos la expectativa de lo que vendrá, de nuestro encuentro con Él. Shabbat también nos recuerda, nos afirma y nos revela y cómo lo necesitamos en este tiempo. Que entraremos en el gran Shabbatón, aquel Shabbat de 1000 años, representado profética y simbólicamente por la festividad de Sukkot. Entonces, es más que un día de 24 horas. Es la señal del pacto. Es nuestra plataforma profética. Es nuestro lugar de encuentro con Él. Juan dijo, y estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor. Y oí una voz que me dijo, vi una puerta en el cielo y una voz que me dijo, sube acá. Shabbat de Yeshua. Y Él nos abre los ciclos semanales para vivirlos y disfrutarlos desde otra perspectiva, bajo la expectativa de el próximo Shabbat, una luz mayor. Pero también lo aplicamos a las festividades de Pesaj, a panes sin levadura, de panes sin levadura a primeros frutos, de primeros frutos a Shavuot, a Purim, a Hanukkah, etcétera, etcétera. Una expectativa diferente de fiesta a fiesta, de Pesaj a Pesaj. Entonces ahí sí entendemos lo que el Señor quiso decir cuando dijo de gloria en gloria. No es el concepto pentecostal de un culto avivado. Es la profunda sustancia y esencia profética de movernos en ciclos, de ir de algo menor a algo mayor y en tiempos determinados enclavando la espada en la tierra para decir al enemigo, hasta aquí, se acabó tu obra, no más. Porque cuando Yeshua descienda por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, le dirá al anticristo, al falso profeta, a la bestia y al mismo Jailel, le dirá hasta aquí, enclavará la espada en la tierra y dirá, se acabó la cosa. Es poder ascender en una revelación cada vez mayor. Pero también es un lugar seguro. Es un lugar donde somos guardados. Y ante toda esta amenaza que se nos viene a nosotros, porque ahora pareciera que es para todo el mundo lo que el nuevo orden mundial está haciendo, pero al final será contra nosotros. Esa dimensión del Shabbat como un lugar seguro cobrará proporciones insospechadas. Si lo vemos desde una perspectiva religiosa,
nos morimos en el prólogo del libro. Hasta ahí llegamos. Tenemos que verlo desde la perspectiva que Yeshua y su palabra no lo da. Entonces, mi tema no será cómo guardar el Shabbat. Mi tema es aportar qué significa el Shabbat. ¿Cuál es la esencia del Shabbat? Entonces es señal profética. Es señal profética del pacto, pero también es una unidad de tiempo. Y pareciera un día común y corriente, pero eso depende de nosotros, de nuestra percepción. Podría y está diseñado para que la dimensión del eterno se introduzca. No, pero es que en cualquier momento los cielos se abren y la gloria, sí, en cualquier día, perfecto, pero nunca será igual que en Shabbat. El eterno Dios nos permita, y lo digo primero para mí, nos permita tener una revelación más profunda cada día del Shabbat. La próxima clase daremos la introducción, podríamos decirlo, a la contraparte, el Dominus Dei, el domingo. ¿Cuál es su trasfondo y por qué Daniel advierte que la bestia cambiaría el día del Señor? ¿Por qué ensañarse contra un día? Bueno, empezaremos a construir la próxima semana, a construir todo ese antidiseño. Y vamos a irnos a un viaje por la historia para que quedemos totalmente convencidos de por qué el sistema del anticristo, los nefilim, establecen el domingo. ¿Por qué el domingo es un día clave para ellos? ¿Por qué Constantino cambia el Shabbat por el domingo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención en esto? Bueno, no se lo pierda. Próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal. Bien, familia. Abrazos para todos. Nos vemos entonces el próximo martes, 7:30 de la noche, hora de Ecuador. Shalom, shalom.